Hola, Arpeos, excelente lunes. Esperamos estén muy bien. ¿Tú cómo estás, amigo? Muy bien, acabando anuales, ya en teoría, en una época más tranquila. Eh, en el momento en el que lo estamos grabando, estamos terminando las Sí, aquí anuales, estamos muy estresados, pero ya es dos. pero ustedes ya lo están viendo el 2 de mayo. Eso es importante, porque recordarán que tenemos vigente una campaña de Rescatando Dos Melones. Justamente la semana pasada no subimos episodio, porque las anuales han estado bastante interesantes. Ujú. Eh, pero al día de hoy, 2 de mayo, que ustedes lo están viendo o escuchando, todavía podemos rescatar esos dos melones. Entonces, no les podemos decir la cifra de cómo va, etcétera, pero seguro se los haremos saber en el siguiente episodio. Sí, recordemos que la fecha límite es el 30 de abril, Mm, pero como que hay fin de semana, se recuerda el día siguiente hábil, que es 2 de mayo. es correcto. Y dicho esto, justamente vamos a aprovechar este episodio. Ya saben que nosotros últimamente aprovechamos este podcast como terapia. Sí, ¿eh? Sí, sí, Entonces, sí. nos queremos quejar un poquito de cómo ha sido todo este proceso de la declaración anual, porque justamente creo que el tema que más conflicto nos causa es que durante todos estos años, meses, etcétera, se escucha una propaganda de que cada vez es más sencillo presentar y cumplir con tus obligaciones fiscales y estamos muy alejados de eso, cada vez nos alejamos más, de hecho. Sí, o sea, hay muchas publicaciones en redes sociales, he visto comerciales en televisión, en radio, donde dicen que sí, súper fácil, que no compartas información confidencial. Pero la realidad es que sí es muy sencillo, o sea, si eres una persona que solo tiene un ingreso, que no hace algo adicional, que sí revisa medio sus recibos de nómina y ve que sí está bien la información, pues sí, es una declaración de siguiente, aceptar, devolución o pagar y ya. Pero si tienes algo adicional, si vendiste una casa, si tuviste una herencia, si hiciste otras cosas adicionales que puede ser algo extraordinario, Sí. pues tienes que tener mucho cuidado en sí presentar e informar en su caso en tu anual. Entonces, nosotros justamente tenemos 10 puntos de los cuales nos podemos quejar amargamente con ustedes. Y el primero y el más importante, creo yo, es que no estuvo la facilidad de los 5 días. Sí, recordemos que, bueno, esa campaña lleva ya varios años en que está publicada, o sea, que llevan, que no es muy fácil todo, y que si la presentas en 5 días te devuelven. Cuando fue la pandemia dijeron que iba a ser más express y fueron hasta en 3 días, pero ahorita no lo publicaron, o sea, no está esa facilidad. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que la ley nos marca que cuando tenemos una devolución puede tardar hasta 40 días hábiles para hacernos esta devolución. Entonces son aproximadamente como 2 meses. Entonces Sí. mucha gente ya esperaba este dinero en abril y pues si eres de esos casos desafortunados, pues tendrás que esperar como hasta junio para que dé alguna respuesta a la autoridad. Sí, digo, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la verdad es que por muchos errores que sí son imputables al SAT, ni siquiera a los contribuyentes, muchos van a tener que ingresar sus devoluciones manuales a través del formato electrónico de devolución y ahí sí son forzosos o casi forzosos los 40 días. Mm, Se pueden tardar menos, pero la realidad es que son contados los casos donde te contestan en el día 10. sí, O no. sea, se van como al 20-30 por lo general. Ujú. Entonces, bueno, ese es uno de los primeros puntos. Y el segundo va un poquito de la mano porque fue un poco arbitraria la forma en la que determinaron cómo iban a hacer las devoluciones. La verdad es que nosotros vimos que los saldos que eran un poco mayores Ujú. se tardaban más tiempo en devolverlos. Entonces ustedes podían haber presentado su declaración el día 1, pero les acaban devolviendo por ahí del 20, 23, 25, etcétera. Sí, o sea, y también eso era muy importante, o sea, pues mucha gente está esperando. De hecho, el primero, la página del SAT se saturó porque todos querían presentarla. Las personas afortunadas que pudieron presentarla, pues Ujú. sí, tuvimos casos donde decían, oye, ya es 15 y no hay nada, no me cae ningún dinero. Veíamos el estatus de la devolución en la página del SAT, decía en proceso de validación, llevaba así 10 12 días y ya Sí. después de la nada se la liberaron. Entonces, Ujú. pues sí, es un proceso tardado porque estamos acostumbrados a decir, oye, quiero ser un contribuyente cumplido, quiero presentar mi declaración en tiempo para que tú, SAT, me regreses y
que donde estoy yo acostumbrado a que me regreses durante el mismo abril y no lo hiciste. Entonces Sí. también eso aleja, creo que un poco también al contribuyente a seguir presentando sus declaraciones. Sí, digo, vamos en el punto 2, pero la verdad es que los 10 puntos para mí pues son muy importantes. Nosotros siempre les recomendamos cuando ustedes quieren hacer su declaración por sí mismos, que no la presenten el primer día, porque el primer día están todos los errores, van a perder todo el día tratando de presentar la declaración, a veces como hay errores se las rechazan, entonces nosotros siempre les sugerimos que vayan por ahí del cuarto o quinto día, donde ya hubo varios chivos expiatorios que se sacrificaron por esos errores. Ahora el tema de las devoluciones. Aquí voy a pensar únicamente de alguien que tiene sueldos y salarios porque es la forma más sencilla. Cuando está precargada la información, el SAT te dice, revisa que todo lo precargado esté bien. Tú revisas y dices, sí me ha sentido mis ingresos, tengo una que otra deducción personal. En mi devolución, tengo un saldo a favor, lo pido en devolución. Y después, en el proceso de devolución, cuando ya te rechazan, porque eso es lo que pasaba, te rechazaban tu devolución, sí. Hay 3 columnas que dice como declaración SAT, declaración contribuyente y revisión SAT. Entonces, oye, yo te puse algo, o sea, el SAT dice, yo te puse algo para que lo vieras. Tú me dijiste que estaba bien, pero después cuando te iba a devolver, dije, a ver, déjame pensar tantito y déjame revisarlo bien. Y lo que hacía es que en algunos casos nos agregó ingresos que eran exentos como grabados, nos quitó pérdidas que algunas personas tuvieron en tema de intereses, hizo cosas y dices, no, tenías un saldo a favor de 5,000, ahora me debes 35,000. ¿Cómo le hiciste esa? Y así. Sí. Entonces, si es un tema que dices, oye, imagínate una persona que es su primera vez que va a presentar su declaración anual, que tiene un saldo a favor con la información precargada y le dices que le debes 35,000 pesos. Se va a espantar y nunca más lo va a volver a hacer. Entonces, sí fue un tema muy complicado como contador decirle al contribuyente, oye, rechazaron la devolución, porque se volvió un proceso más largo. O sea, sí. Entonces, sí fue ahí medio complicado porque decías, oye, no sé dónde se está sacando números el SAT. Afortunadamente creo que nosotros no tuvimos esos casos. ¿O tuvimos uno? Uno, el otro fue una devolución parcial y fue justo por uno de los errores. Básicamente es el error 9, así que espérenlo. Pero, sí, o sea, de pronto era como, ok, yo te estoy diciendo que con base en tus recibos de nómina tienes ingresos de 500,000 pesos. Tú me estás diciendo que tienes 540,000 porque tienes otra actividad. Pero ya revisando bien creo que tienes 520, no me cuadra, no te voy a devolver nada. Entonces, a veces no era ni que hubieras declarado de menos, a veces declaraste de más, pero como no le cuadra al SAT, no te lo devuelve. O bien que tal vez sí declaraste de menos porque omitiste una constancia, que de eso también vamos a hablar más adelante, o sea, porque de pronto tenemos operaciones, digo, estamos hablando de 365 días, de pronto hay operaciones que hacemos un día y no la vamos a volver a hacer más en la vida, pero que sí tiene una repercusión en la declaración anual. Justo por ese tipo de temas es importante contratar una asesoría, porque nosotros ya sabemos todo lo que se tiene que declarar y entonces sí les podemos decir, ok, ¿tuviste esto y esto? No. Entonces sí vamos a presentar. Es correcto. Pero bueno. Entonces, tuvimos un cuarto error que detectamos, que es que no se actualizaron las declaraciones complementarias. Esto en los casos de personas que sean actividad empresarial, básicamente, u honorarios. Y era algo importante, o sea, porque nos pasó con una clienta que llegó, le habían presentado una cosa mal, y se presentó una declaración complementaria disminuyendo los gastos. Es decir, le íbamos a pagar más al SAT, pero por temas de retenciones no había ningún pago. Esa declaración se presentó desde el 11 de abril. Siendo hoy 27 de abril, ese dato no se ha actualizado. Lo comentábamos también hoy, justamente, que creemos que es porque justamente no le está pagando al SAT algo. Si le pagaron que sea un peso, creemos que se podría actualizar. Y son errores bien comunes, porque, por ejemplo, en su caso fue que le cancelaron una factura. Entonces, es algo que puede pasar súper sencillo, que puede, pues, pasar desapercibido. Claro. Simplemente sin saberlo, pero justamente al hacer el amarre para la declaración anual,
nos dimos cuenta que esa factura ya estaba cancelada y por lo tanto teníamos que disminuir las deducciones. Entonces, de nuevo, es importante, como se podrán dar cuenta, nosotros se los estamos comentando desde otro punto, donde ya tenemos la experiencia de años pasados, experiencia con más contribuyentes y demás. Pero de pronto cuando ustedes se pueden llegar a topar con este tipo de cosas y no les ha tocado verlo nunca, es un poco de terror. Sí. Sí, hasta para nosotros de pronto. Sí. También en las declaraciones anuales de personas físicas con arrendamientos, tuvimos un error, bueno, tuvo el SAT un error, pero a nosotros nos afectó, donde normalmente cuando nosotros tenemos arrendamiento, pueden ir a ver el episodio que tenemos específicamente de arrendamiento, pero tenemos dos tipos de deducciones. La opcional, que es la que muchos llaman ciega, que es deducir directo el 35% de nuestros ingresos sin comprobante. O bien la comprobada, que nada más son 6 tipos de deducciones. Esta básicamente les conviene, y aquí les paso un tip gratis. Cuando la casa es nueva, tienen una factura para demostrar el valor de la casa y pueden aplicar la depreciación. Es correcto. El chiste con esto es que la autoridad nos permite que nosotros definamos en la declaración anual cuál de las dos nos conviene más, si la opcional o la comprobada. Pero en los pagos provisionales también tenemos que definir cuál nos conviene más. Total que ustedes pueden decidir en los pagos provisionales que les conviene más la opcional, pero en la declaración anual que les conviene más la comprobada después de haber visto todo el año. Esto básicamente afecta porque el SAT no nos estaba permitiendo hacer esa elección. Sí, no, o sea, justamente tú seleccionabas que tuviste ingresos por arrendamiento, que eran propios, y nada más te decía deducciones autorizadas, y nada más te aparecía, en este caso fue un cliente que estaba con deducción opcional y cambiamos a comprobada, no nos permitía, porque digamos, su deducción opcional eran 17,000 pesos y la comprobada eran 48. Entonces, pues ya había gran diferencia. Pero la página del SAT no nos dejaba cambiar y únicamente nos mostraba la deducción opcional. Entonces, sí dijimos, oye, ¿qué hacemos? Porque sí íbamos a meter escritos, PRODECON, aclaraciones. Después ya como que el SAT reaccionó o muchas personas se quejaron y ya habilitó otra vez este campo. O sea, porque sí es un derecho que tenemos, el poder cambiar, depende de lo que nos convenga en la anual, nuestra deducción en este régimen de arrendamiento. Exacto. Otra cosa que es súper peligrosa y que tiene un poquito que ver con lo de que lo precargado, lo declarado, la revisión, etcétera, es que no se precargaron todas las constancias de retención, ya sea de intereses o de ingresos. Sí, el tema de intereses, por ejemplo, nos pasó que tenía su constancia, teníamos el XML, que es como lo que realmente lee el SAT, no el PDF, y era un interés como de 15,000 pesos, una cosa así, que tenía que acumular. Pero en la anual venían como 150. Y era así como de, oye, te faltan varios ceros. Pero, sí. Pues sí, tuvimos que de hecho hablar al banco. Oye, creemos que tu constancia está mal. No, déjame revisar. Eres la primera persona que nos habla, no sé qué. Después, pues dejamos pasar unos días, porque esos errores ya eran como el 10 de abril. No era el 1 ni el 2. Y después ya volvimos como a actualizar la declaración, volverla a presentar o volverla a precargar. Y ya aparecía el monto correcto. Pero imagínate, confiar en lo que está precargado y porque no viste tu constancia de retención, si eres alguien que tiene ingresos por intereses, y decir, sí, ya lo que está bien, y que te rechacen justamente porque la declaración del SAT estaba mal llenada. Sí, de hecho, eso es en la parte de intereses, que sí es un ingreso. Pero, por ejemplo, en los otros ingresos, o sea, lo que puede ser sueldos, pensiones, etcétera, tampoco precargaban todo. Y eso es súper importante porque sí marca la diferencia y estuvimos haciendo pruebas. En una declaración anual no incluyeron una constancia de ingresos, bueno, de retención por ingreso de jubilación, de 500,000 pesos. Entonces, si no se declaraba ese ingreso, había un saldo a favor como de 18,000. Si sí se declaraba, entonces tenían que pagar como 25,000. Es importante que tengan todo esto en mente porque al final justamente están omitiendo ingresos y se acordarán por ahí que eso es defraudación fiscal. Sí, o sea, sí vieron listos en decir, oye, pues yo voy a presentar lo que está en el SAT y voy a decir que eso fue lo que el SAT me dijo. Recuerda que el que está obligado a autodeterminarse, es decir, calcular sus propios impuestos de acuerdo a los ingresos que tuvo, eres tú como contribuyente. Entonces, el SAT va a decir, oye, yo tenía esta información, yo tenía otros datos, pero
pues después de hacer todo un análisis más a detalle me di cuenta que te faltaron ingresos y justamente puede caer en eso, o sea, en el tema de una defraudación fiscal o esos casos, afortunadamente no creo que nunca lo he visto, me gustaría verlos la verdad, donde te hacen una devolución de impuestos y después dicen, oye, no, me equivoqué, devuélveme ese saldo a favor. Estaría, o sea, porque te cobran actualizaciones y recargos, porque pues usaste dinero de manera indebida. Sí, como se podrán dar cuenta, es un poco más complejo de lo que pensamos normalmente. Hay una colega en Instagram que les recomendamos la cuenta, se llama Mar Fiscal, y estuvo subiendo ahí varias capturas de lo que le comentaban las personas respecto a la declaración anual, y vimos que una persona le dijo que un familiar le había dicho que borrara todos los retenedores para que le diera más saldo a favor. Y ahí es omisión de ingresos, defraudación fiscal. Y en otra parte, bueno, con ella misma, pero en otro comentario, vimos que había una papelería que por 150 pesotes te presentaba tu declaración anual. Que a ellos sí les diría, ahórranselos. Nada más denle siguiente, enviar. Sí. Es lo que van a hacer. O sea, sí. Aquí sí, eso sí es como mal consejo. Si no vas a ir con un contador, porque ganamos comisiones, también le comentaban eso, que ganábamos comisiones por cada declaración. No, nada de eso. Como afortunados fuéramos. Pero si van a pagarle al de cualquier lugar que no es un despacho o un contador, ahórranselo. Preséntenlo ustedes. Y ya, porque eso es lo que va a pasar con su declaración. Bueno, fuera que el SAT nos diera un peso, al menos, por cada declaración que le mandamos a pagar. Pero pues no. En el punto número 7, ya casi llegamos al 9, no cargaron todas las deducciones personales. Y esto pudo haber sido por muchos factores. El primero pudo haber sido que no hayan seleccionado bien los usos de CFDI. Recuerden que normalmente nosotros tenemos que seleccionar, por ejemplo, la letra D, que es de una deducción personal, y de esa forma, si estuvo pagado con medios electrónicos y trae el uso correcto de CFDI, los va a cargar el SAT. Muchos fueron por eso, pero muchos otros fueron porque, no sé, el concepto no se le hacía cool al SAT, no le gustaba, no coincidía con lo que ellos querían que dijera específicamente y no lo cargaba. Sí, o sea, recordemos que todo, ahorita básicamente lo que hace es una base de datos de todo. Entonces, hay una clave para el servicio que vas a hacer. Entonces, si van a hacer lentes, por ejemplo, hay un uso de una clave del SAT que es para lentes ópticos graduados. Entonces, si no estaba en ese momento, o sea, si no habías puesto ese y habías puesto nada más lentes de sol, decía, uy, no, eso no es una deducción personal, estás mal. Entonces, sí era como de, oye, entonces, ¿cuál es tu postura? Porque en el anexo 20, que es como las reglas que es para el tema de emisión de facturas, es, me dices que debe ser el uso de CFDI. Me dices que debe ser medios electrónicos porque eso es algo que viene dentro de la ley. Pero te estás yendo a una clave del SAT que muchas personas a lo mejor no pueden conocer o que usan otra de manera genérica. Y que aparte ahí no depende de ti como contribuyente, depende del emisor de la factura. Vimos, por ejemplo, el caso de un parto, donde estaba bien la clave del uso la clave del servicio, perdón. Estaba bien la clave del servicio, pero la descripción decía paquete, porque algunas personas sabrán, depende de si han tenido hijos o no, que cuando se acercan, por ejemplo, a un hospital, a un centro, lo que sea, para tener a su bebé, les pueden vender paquetes dependiendo de la comodidad que quieran tener. Claro. Entonces, a esta persona le pusieron paquete en lugar de ponerle paquete de parto, lo que sea, y solo por eso no lo consideró el SAT. Es un tema, porque si no lo está considerando, desde luego lo puedes añadir, pero lo más probable es que no te acepten la devolución y la tengas que presentar manual. Cuando nosotros nos quejamos o hablamos un poquito de la devolución manual, es porque representa mucho más trabajo. ¿En qué sentido? Mandar estados de cuenta de todo, recibo de nómina de todo, todos tus ingresos, todas las entradas y salidas en los estados de cuenta, comprobantes casi de las colegiaturas de que sí soy la mamá yo, porque mira, aquí te mando la INE, te mando tal. O sea, es hacer el trabajo del SAT antes de que él te pida que lo hagas, prácticamente. Siguiente punto, no consideraron todas las deducciones personales. Ajá, o sea, por ejemplo, aquí en lo que mencionábamos el tema de cuando el SAT iba a devolver y hacía revisión, te hace como un desglose, bueno, entonces, total de ingresos, deducciones personales, deducciones autorizadas, tu base gravable,
cuánto es tu impuesto, cuánto pagaste, cuánto te retuvo y cuánto tenías que, en teoría, devolver. Lo que hicieron en su revisión es que si era una deducción personal, nos pasó con alguien que eran unas colegiaturas de su hijo, que estaba bien el uso del CFDI, venía el complemento de las escuelas, porque cuando es una escuela particular y para que hagas deducible tú como papá las colegiaturas de tus hijos, las escuelas incluyen un complemento. Donde viene el CURP y el año que están cursando y demás. Exactamente. Entonces, venía todo en una factura que pues sí procedía como deducción personal y esa dijo, no, ¿sabes qué? Hoy no quiero. Y se le eliminaron. O sea, literalmente tuvo una diferencia. O sea, sí le devolvieron, pero no le devolvieron todo justamente porque le eliminaron, porque así decidió el SAT quitar esa deducción personal. También lo que pasaba es que si, por ejemplo, tú veías tus deducciones personales y decías, oye, ¿sabes qué? O le picabas y eliminabas una deducción personal, ya no la podías agregar otra vez. O sea, te mandaba en un apartado que dice deducciones eliminadas y ella aparecía, pero no la podías regresar a un honorario o nada, porque ya le quitaste, ya contribuyente la quitaste, ya no te la voy a regresar. Y si hacías ese error, tenías que volver a eliminar tu precarga, tu llenado de tu declaración y volverla a llenar. Entonces, si decías, oye, SAT, ayúdame que yo te ayudaré. Sí. Bueno, el siguiente punto es que no se consideraron todas las pérdidas de los intereses. Esto es importante porque cuando nosotros ya estamos viendo todos nuestros ingresos, las pérdidas de los intereses se pueden disminuir de nuestros demás ingresos. Entonces, eso nos puede ayudar justamente a que paguemos menos impuestos. Eso pasó este año mucho porque la inflación estuvo cañona. O sea, recuerden que la inflación del año pasado fue el 7.36. Entonces, eso les ayudó a las personas que tienen ingresos por intereses a tener saldo a favor y aparte, desde luego, tuvieron una pérdida. Lo que estaba pasando aquí con el SAT es que justamente por la inflación, las pérdidas eran muy grandes, sí. De que 40,000 pesos, bueno, también dependiendo del monto que se tenía invertido. Pero a esta persona en específico no le consideraron la pérdida para los ingresos acumulables, por lo tanto, digamos que sus ingresos acumulables eran los reales en lugar de disminuir esa pérdida, y por lo tanto no le regresaron el 100% de su saldo a favor. Sí, y justamente en ese tema de inconsistencias, que digamos que cuando el SAT detecta tus diferencias, sí te da algunas de por qué no te regresó, pero a veces nada más no dice nada. O sea, literalmente, no te regresé, encuentro diferencias en tu declaración, si quieres que te devuelva, presenta tu devolución manual. Sí, ahí también es importante que ustedes sepan analizar este cuadrito que tiene el SAT de lo que yo te había precargado, lo que tú me declaraste y lo que yo revisé, porque si lo saben analizar van a saber por qué se lo regresaron. En el caso de ella no venía nada, o sea, no pusieron cuáles eran los errores, omisiones, lo que sea que hubieran encontrado no venía, simplemente nosotros nos dimos cuenta de que no se los estaban considerando porque la base gravable era distinta. Recordemos que la base gravable es el monto sobre el cual pagamos impuestos y la base gravable era mayor porque no estaban disminuyendo esa pérdida. Es correcto. Entonces, pues sí es de... Digo, no, afortunadamente creo que no le representó tanta diferencia, pero sí puede ser, o sea, que no te consideren deducciones personales que sumen 100,000 pesos, pues ya hay una gran diferencia en el tema de la devolución que puede o no llegar. Sí, y dependiendo del monto, porque para este momento tal vez ya lo vieron, pero hay un cliente que tuvo una devolución de 800,000 pesos, justamente por intereses. Entonces, pues imagínense si a él no le reconocen la pérdida. Si hubiera pagado varios. Bastante. Entonces, bueno, ese fue el punto 9 justamente. Y el punto 10 es un tema un poquito más técnico que se los vamos a dar aquí gratis. Básicamente. Sí. Y es que no permitía considerar las aportaciones que nosotros hacemos para nuestro retiro en este año, el año pasado. Está medio revoltoso, pero explicar. Básicamente, este es si lo estás viendo temprano y tienes un impuesto por pagar, apúrate a buscar una empresa que hagan aportaciones voluntarias. Hay un estímulo en la ley del ISR donde nos dice que si hacemos aportaciones voluntarias a nuestro retiro, hasta un monto específico que marca la ley, aunque lo paguemos
dice ahí que lo pagues durante el ejercicio o antes de presentar tu declaración anual. Si digamos, tenemos hasta el 2 de mayo y tú hoy haces tu aportación y después presentas tu anual, esa deducción, aunque la hayas pagado hasta mayo, la puedes hacer deducible en el 2021. Entonces, bueno, en este caso, o en el ejercicio inmediato anterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que obviamente cuando tú llenas tus deducciones te dice cuándo está emitida la factura. Y si le pones fecha del 2022, te decir, oye, esto no va aquí. Pero es un estímulo que viene dentro de la ley. O sea, que es muy claro que dice, o hasta antes de presentar tu declaración del ejercicio. Entonces, es algo que ahí no aparece porque no puedes poner los datos de tu CFDI, pero pues ahí está. Y entonces no te permite y no puedes hacer deducible eso en el ejercicio que lo necesitas. Aquí es importante que sepan que esto específicamente sí les recomendamos verlo de la mano con su contador. Sí. ¿Por qué? Porque de repente ustedes pueden gastarse las perlas de la Virgen en aportarlo para su retiro y está bien, justamente es un dinero que ustedes se van a quedar. Pero pueden aportar 120,000 pesos y disminuir 4,000 pesos el monto que van a pagar. Digo, es un decir, pero realmente, por ejemplo, el máximo beneficio que podrían tener por 120,000 pesos, por ejemplo, son 42,000 que quitan y sobre eso les calculan el impuesto. Entonces, pues no sirve mucho a veces. A veces. Tienen que saber en qué lugar de la tarifa anual están parados. Y si les conviene o no, o sea, porque no es gastar 120,000 pesos en aportaciones y deberle a tu tarjeta de crédito 120,000 pesos para ahorrarte 42,000 pesos porque debías 150, sino es tenerlo planeado. Eso también va con un tema de un agente de seguros y un contador, pues que te puede ayudar a decir, ¿sabes qué? Te conviene pagar hasta este monto para que tengas un sueldo a favor o para que no pagues. Sí, a veces el que nosotros gastemos, ese también es un error bien común. El que gastemos, por ejemplo, 100,000 pesos en una póliza de gastos médicos mayores, no significa que nos van a devolver esos 100,000 pesos, sino que esos 100,000 pesos se disminuyen del monto que nosotros ganamos en el año y sobre eso todavía se le aplica la tarifa anual. Entonces, el beneficio que nosotros podemos llegar a obtener más o menos es dependiendo del porcentaje que nosotros pagamos de impuesto. Exacto. Básicamente eso es todo. Estuvo fuerte. Otra terapia que nos ayudaron ustedes a sanar el mes de abril. Sí, nuevamente los agarramos como psicólogos, pero la verdad es que fueron dudas que también encontramos con conocidos. Digo, muchas veces a pesar de que tienen un conocido contador cerca, no lo aprovechan o lo aprovechan para las dudas. Entonces nos llegaron este tipo de preguntas y justamente nos dimos cuenta de que había sido algo bastante común. Incluso de pronto sacan artículos de que, oye, el SAT no está considerando bien los ingresos o los está considerando extras, etc. Entonces, son como los errores más comunes que pudimos encontrar al presentar la declaración anual del 2021. Y pues bueno, nos gustaría saber si ustedes tuvieron este tipo de errores. Sí, si tuvieron algo, déjenlo en la caja de comentarios aquí en YouTube. O si están en Spotify, vayan a Instagram. Probablemente haya una publicación de esto y ahí pueden comentar qué errores tuvieron, si les devolvieron, cómo lo piensan gastar. Coméntenos qué van a hacer con ese dinero. Si tuvieron que pagar, pues no olviden pagarlo. Si optaron por parcialidades, no olviden pagar sus parcialidades porque esto es como algo anticipado. Si no nos pagan en los tiempos que dicen sus líneas de captura, pues es más complicado generar otra vez el pago. Entonces, ténganlo en mente. Si les salió a pagar y busquen una asesoría para que puedan aumentar deducciones personales si es que las tienen. Si únicamente tienes ingresos por sus salarios, por ejemplo, ¿cómo puedes tener deducciones personales de algo que sí haces durante todo el año? Sí, el tema de pagar en parcialidades muchas veces no nos gusta porque pues cobran un interés, pero la verdad es que el interés no es tan alto y de hecho el SAT le está perdiendo al permitirte pagar en parcialidades porque no te cobran ni la inflación. A marzo todavía teníamos una inflación del 7%. Entonces, la inflación de este año pinta también a ser alta y el SAT nada más te cobra el 3% por pagar a 6 meses. Entonces, aprovechense del tío SAT, paguen en parcialidades si así lo quieren y les va a salir mucho más barato que cualquier otro financiamiento. Sí, de hecho.
Creo que básicamente eso es todo por el episodio de esta semana. No se olviden de que nos pueden seguir en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, etcétera. Y dejarnos ahí sus dudas. También si tienen algún caso específico, nos podemos ver en nuestra página web, agendan una asesoría, etcétera. Si están pensando, o sea, si les rechazaron por algo sus devoluciones y si necesitan meter una devolución manual, ahí sí les recomiendo no lo hagan solo. Ahí sí no es siguiente. Si es un poco más de trabajo, entonces sí búsquennos en nuestra página de internet. Y pues nada, también estamos en mayo. Empiezan tema de utilidades y PTU. Vamos a hablar durante este mes o en algunos episodios de este mes acerca de la PTU, porque recordemos que el año pasado con la reforma del outsourcing, pues también hay un cambio en el tema del reparto de utilidades. Entonces es un tema interesante que durante este mes lo llegaremos a tocar. Y no se desesperen. Acuérdense que para pagar la PTU la empresa tiene 60 días desde que presentó su declaración anual. Entonces, si es persona moral, tiene hasta el 31 de mayo. 30. Hasta el 30 de mayo. Y si es persona física, es hasta el 29 de junio. Es correcto. Entonces, bueno, pues básicamente es todo. Ya ahí nos estaremos poniendo al corriente con ustedes en temas de PTU. Y pues bueno, eso fue todo por el episodio de esta semana. Yo soy Eric. Yo soy Arturo. Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana. Adiós.